Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Por Tierra, Mar y Aire, el espacio geopolítico del mundo por frontera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que hoy dedicamos, como siempre, a nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de estrategia militar y geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas. Pues muy bien, aquí. Encantado, como siempre. Bueno, ¿ya tienes el kit de supervivencia? ¿Ya te lo has comprado? Sí. Es ¿Sí? decir, ya tengo un cartón de tabaco y alguna botellita para el kit. O sea, a ver, esto en algún otro lugar ya lo he comentado, ¿no? Es decir, esto produce una profunda hilaridad, un profundo bochorno, una profunda vergüenza. ¿No? Porque no lo tenemos que tomar a broma, y menos mal que no lo tomamos a broma, ¿no? Pero no ninguna broma. No, no, Esto claro. tiene un trasfondo que es muy preocupante y nos indica cómo son los tipos que nos gobiernan y que nos intentan dirigir. Es una banda de desquiciados, gente que tiene gravísimos problemas de delirios cognitivos. Es decir, yo creo que cuando sale una iniciativa de este tipo en un plan tan serio, tan presuntamente serio, como el Plan de Estrategia de Preparación de la Unión, ¿sí? En el cual nos dicen que todos los ciudadanos tenemos que hacernos con un kit para sobrevivir 72 horas ante una situación de crisis, que puede ser una emergencia climática o puede ser una guerra generalizada. Pues es decir, yo creo que lo que uno debe hacer, en primer lugar, es no buscar respuestas, sino hacerse las preguntas adecuadas. Porque ahí es donde está la cuestión. Uno tiene que hacerse las preguntas adecuadas. Porque si uno se hace las preguntas adecuadas, las respuestas yo creo que vienen solas. Yo creo que casi todo el mundo habrá visto el vídeo de esa eurodiputada Sí, y tiene un cargo, ¿no? es Creo una que comisaria europea, con tu comisario permiso. europeo, sí, de Se cooperación. llama, es comisaria europea de gestión de crisis e igualdad, se llama Hadja Lahibib. Lahib. Eso es. Creo. Bueno, pues es decir, uno ve el vídeo que ha realizado esta señora Lo vamos a ver con tu permiso para que nuestra audiencia sepa de qué hablamos. Esta señora es la comisaria de estas cuestiones y aquí están muy sonriente con su kit. It's Hadja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and, of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget the radio, the smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Bueno, este es el vídeo de esta señora, que en fin.
Es que, es decir, Desde los payasos de la tele, bueno, los payasos de la tele tenían más cuanta vergüenza. más veces lo veo, es que es peor. Que cuanta más veces lo veo, es que es peor. Yo no sé, es decir, a ver, esta señora no tiene un mínimo de dignidad propia, de orgullo, para decir, no voy a hacer la payasa ante las cámaras de televisión, en los vídeos de los ordenadores, de la gente y demás. No tiene un mínimo de dignidad. Es decir, no sé, es decir, es evidente que esto aquí están utilizando todo un tema de técnicas de psicología de masas para inducir una sensación de miedo, pero de miedo justo, ni mucho, no sea que nos hagamos las preguntas, ni poco, no sea que no actuemos. Como de estado de alerta, ¿no? De un poco estar Exacto. Es decir, inquieto. entonces, bueno, pues entonces lo que se hace es utilizar toda una serie, como digo, de tecnología, además de terapia, tecnologías neurocognitivas para inducir esto. Pero inducirlo incluso como reflejo condicionado, como se decía con el perro de Pavlov. Ya sabéis, aquel animalito, el perro, en el cual cada vez que se le va de comer suena un timbre y llega un momento en que ya sin darle de comer al sonar el timbre, ya genera los jugos gástricos, como si fuera a hacer la digestión. Sí, sí. Bueno, pues es decir, es más o menos técnicas conductuales, ¿no? Para dirigir y controlar el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Es decir, para eso, lógicamente, hace falta una colaboración indispensable de los medios de comunicación, cómplices de toda esta campaña de control y manejo a su antojo de la opinión pública, ¿no? Decía antes que lo mejor para estas situaciones no es esperar que alguien nos responda, ¿no? Decir, oye, ¿esto por qué es? ¿No? Sino hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? A veces es sorprendente, ¿no? Porque incluso el ministro de Exteriores húngaro, cuando vio esto, se pensó que era una broma. Pensaba que era una broma. Y que iba a pedir explicaciones, iba a esperar una explicación de la Comisión Europea para que explicaran qué era esto. ¿Por qué? Porque al final la excusa es una crisis, una emergencia climática en un momento determinado o una guerra, ¿no? Claro, a nadie se le escapa que una emergencia climática, como para tener que tener un kit de supervivencia de 72 horas, no es que haya un lento aumento de la temperatura global que nos va a poner en 1,5 grados más a final del siglo. Porque como uno tenga que esperar a usar el kit de supervivencia dentro de 75 años, creo que las latas ya habrán caducado. Sí, y la Las pilas, linterna pilas estará habrán podrida. sulfatado, claro, las pilas habrán sulfatado, Claro. la documentación ya habrá caducado, las pastillas también, es decir, ya será un desastre. Claro. Entonces, evidentemente, no podemos estar hablando de eso. Claro, subliminalmente de lo que se está hablando es de guerra, ¿no? Porque esto Sí. va acompañado de otro discurso, el discurso de la amenaza rusa de que cualquier mañana de estas Putin va a decidir invadir toda Europa, armados con palas y sobre burros, y algunos cohetillos hechos con chips de lavadoras, va a invadir toda Europa. Este es realmente el mensaje subliminal que está. Claro, esto va en concordancia con otras cosas que se están haciendo dentro de la Comisión Europea, ¿no? Como por ejemplo un plan de rearme de 800.000 millones de euros en su primera fase, que curiosamente unas cosas van acompañando a otras. Es el timbre de nuevo del reflejo condicionado. Cada cosa que se hace va reforzando el condicionamiento de la cosa anterior. Y digo, hacernos las preguntas. Y yo creo que todos ustedes se las van a contestar solitos, o sea, solitos se las van a contestar. No hace falta que nos den las respuestas adecuadas. Hay que hacerse las preguntas adecuadas. Por ejemplo, la primera, ¿forma parte la Unión Europea del imperio de las mentiras?
Pues, es decir, a usted no le llevan engañando desde hace un montón de años, casi 20 por lo menos. Por no irnos al siglo pasado. Sí, sí. No les llevan engañando con la famosa crisis económica. Cuando la economía española estaba en la Champions League y de buenas a primera todo se vino abajo. Y la subprime y el España va bien y aquí todo el mundo se endeuda y pedimos un crédito, un hipotecario para comprar la casa, el coche, irnos de vacaciones y luego ya se pagará, no se pagará, claro. Cuando eso reventó, porque tenía que reventar y porque algunos lo decíamos entonces que iba a reventar, pues nos estuvieron mintiendo. Y nos mintieron después, con la recuperación. Y nos mintieron cuando llegó el bichito. Y nos mintieron cuando el pinchado del bichito. Y los estados de alarma y los confinamientos y todo aquello. Y nos han mentido durante 3 años con la guerra de Ucrania. Entonces, ¿por qué forma de pensamiento mágico vamos a pensar que ahora sí nos están diciendo la verdad? ¿Por qué los vamos a creer ahora? Y yo creo, Juan Antonio, que, si me permites, una pregunta, no más que pregunta, no es una pregunta, una reflexión interesante viendo el vídeo de esta comisaria, que se lo lleva crudo cada mes, se lleva crudo un buen dinero, y a saber qué habrá costado esa grabación de ese vídeo, porque en Europa todo esto, en Bruselas, todo esto vale 8 veces más. Es que se dirigen a nosotros como si fuéramos, y discúlpeme la expresión, deficientes mentales. Sí, Es decir, nos tratan como imbéciles. como cretinos completamente. Porque claro, el tonito que tiene ella, es decir, nos trata como diciendo tontitos, ¿no? Tenéis que tener o sea, pero por favor, ¿pero qué Y niveles? se ríe como no sé, ¿no? Yo no sé, es que, es decir, hay veces que yo creo que Zelensky ha debido de hacer recomendaciones en cuanto a sus gustos gastronómicos del tipo que sea, porque es Sí, decir, sí. da la sensación de que esta gente está muy colgada. Sí, o que a ella le falta un hervor, o que está Claro, perjudicada por algún alguna motivo. sustancia o alguna cosa, porque de verdad, es decir, la Sí. forma de reírse, el tomarse tan poco en serio una cosa que es tan grave. Porque vamos a ver, si es verdad que es que vamos a una guerra, ¿ustedes qué están haciendo por evitar la guerra? No, claro. O es que es una cosa, es decir, esto ya es un designio divino imposible de evitar. No existe la diplomacia, no existen los canales de comunicación, no sé, es decir, porque dan por hecho de que es decir, la amenaza de guerra es inminente. Porque si no es inminente, como dice el servicio de inteligencia alemán, que es una contradicción in terminis, Un oxímoron. Lo dice el servicio de inteligencia alemán, que Rusia estará dispuesta para atacar Europa para 2030, dentro de 5 años. Es decir, tienen 5 años primero para que no ocurra tal cosa. Segundo, ¿para qué sirve un kit si no lo vas a utilizar hasta dentro de 5 años? Claro, es que esta es una pregunta. Pero sigamos haciéndonos las preguntas, es que es así. Vamos a ver. Una guerra inmediata, una guerra convencional. O sea, ¿me quieren decir que si mañana Putin se levanta de mal humor e inicia la invasión de toda Europa, en 72 horas las fuerzas rusas van a estar en Madrid como para que necesitemos un kit para resistir? 72 horas. No sé. Supongo que los paracaidistas rusos descenderán sobre Irlanda y sobre Islandia, todo al mismo tiempo, claro, para efectivamente tener esas 72 horas. No, y porque tiene un ejército que es una chatarra, pero va muy bien, pero funciona Va, bien. va fantástico, y además con unos mulos y unos burros que acojonantes. Es decir, claro, Acojonantes. uno se hace la pregunta y dice, entonces no tiene sentido. Claro que entonces podríamos determinar, no, es que si hay una guerra
entre la OTAN y Rusia en Europa y demás, no va a ser convencional. Va a ser una guerra nuclear, una escalada nuclear. Y entonces la pregunta es, ¿y ustedes creen que con un kit en el que llevas una linterna, 2 latas de atún, un bote de cerveza, una radio, un teléfono móvil con una batería supletoria, la documentación y algo de dinero en efectivo, que esto ya tiene cachondeo? Esto tiene mandanga, sí. Es decir, ¿qué piensan? Con eso aguantar 72 horas el ataque nuclear. ¿No se les ocurre al menos algo como, por ejemplo, pastillas de yodo contra la radiación? Pero si Y además, solo tienes que pensar... no sé, ¿ellos qué piensan? Que cuando caigan las bombas atómicas sobre todos los objetivos y ciudades europeas, uno saca la radio del kit, la pone y en frecuencia modulada van todos a escuchar los 40 principales. Y sintonizan, sí. Pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Pero yo cuando vi lo del kit de los 3 días pensé, digo, esto, los valencianos que nos estén viendo, que han sufrido el tema de la gota fría, que ¿qué pasa? Que a los 3 días ya estaban todos salvados y estaban todos atendidos por culpa de un gobierno, no de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no, de un gobierno completamente negligente y desastroso. O sea, en 3 días, en 3 días sí, el kit les hubiera salvado de la riada. Venga, por favor, seamos serios. Claro, pues imagínate un ataque nuclear. Claro, imagínate, exacto. Es decir, ¿tú con qué vas a dónde vas a llamar? ¿Con el móvil? Vamos a ver, mirad. Un ataque nuclear, si estamos en una escalada generalizada y se produjera, seguramente los primeros ojivas nucleares explotarían en las capas altas de la atmósfera para producir un pulso electromagnético que quemaría toda la circuitería dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, quemaría las antenas de comunicaciones, quemaría los centros de datos, quemaría la circuitería de la tostadora, de la lavadora, ya no podrían utilizar a los rusos, quemaría la circuitería de nuestro teléfono móvil y de nuestra radio transistor. Entonces, ¿para qué? ¿Qué piensa? ¿Que va a funcionar el Movistar y Orange? ¿Que van a funcionar con un ataque nuclear? O sea, pero ¿qué sandez es esta? Claro, ¿por qué decía que esto tiene su parte jocosa, su parte de risa? Pero hay 2 aspectos que sí son muy preocupantes. Uno es que engañan a la población. Y la población, hay parte de la población que ya está con el miedo en el cuerpo y ya está comprando kits que se venden en Amazon por $200. O sea, el negocio. De verdad, no se gasten ni un duro, pero ni un maravedí, ni una rupia, en tamaños mamarrachada, que solo puede salir de una banda organizada en Bruselas que tiene un único objetivo: robarle y beneficiar los intereses de los oligopolios capitalistas, financieros y mediáticos de esta gente, a la que sirve esta gente. No se gasten ni un duro, pero vamos, que no hagan el ridículo, por Dios. No hagan caso, no hagan mínimo caso. Entonces, claro, entonces, Juan Antonio, ¿cuál es el objetivo de esto? Ahí. Claro, el objetivo de esto es que ustedes tengan miedo. Ese es el objetivo. Porque si tienen miedo, van a ser más sumisos y van a aceptar cosas que, si no fuera así, si no fueran por el que le meten el miedo al cuerpo, serían inaceptables. Son cosas, y tengo por aquí, por ejemplo, las declaraciones de Boris Johnson, diciendo que los estadounidenses viven peor que los europeos porque han tenido que dedicar dinero a la defensa. Y que los europeos ahora tienen que dedicar dinero a la defensa y por tanto van a vivir peor. Y dice textualmente:
El trabajador estadounidense se toma muchas menos vacaciones que sus homólogos europeos. En Estados Unidos, el trabajador promedio del sector privado recibe 10 o 15 días de vacaciones al año. Los europeos tomamos el doble, unos 30 días. Los trabajadores ingleses disfrutan de todo tipo de lujos y protecciones que simplemente desconocen el capitalismo estadounidense. Y entonces, claro, dice, a ver, tenemos que adaptarnos a ese capitalismo estadounidense porque no podemos ser unos gorrones que mientras ellos pagan nuestra defensa, nosotros vivamos a cuerpo de rey. Eso es lo que nos viene a decir. Eso es lo que nos viene a decir. Me imagino que el señor Johnson empezará predicando con el ejemplo, ¿no? Claro, pero vamos, dicho de otra forma, es decir, que usted tiene que, ante la amenaza de esta guerra, no, tiene que pagar la seguridad. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sacándolo de sus bolsillos, con menos días de vacaciones, menos derechos laborales, menos salario, claro, con deuda que hay que pagar, con bonos públicos, dinero público que hay que pagar, con recortes en educación, en sanidad, inversiones, en infraestructuras, en pensiones, porque hay que pagarlo. Porque claro, es decir, nos hemos acostumbrado a tener 30 días de vacaciones. Sinvergüenzas. Claro, y así está la defensa, que no hay nada, nada. Y entonces, claro, uno va a las cifras y mira, y son datos del propio servicio de inteligencia alemán, valga la contradicción. Y dice el servicio, está muy preocupado porque el gasto militar de Rusia está creciendo rápidamente y en 2025 va a llegar a 120.000 millones de euros. El gasto de la Unión Europea en defensa es de más de $1 billón, 10 veces más. Y quieren un plan de rearme de otros 800.000 millones de euros en la primera fase, pudiendo triplicarse para una segunda y tercera fase posteriores. Entonces, toda esta gigantesca montaña galáctica de dinero es como entre 10 y 20 veces más del presupuesto de defensa ruso, no sirve para detener la invasión de Putin. No sirve. Ustedes tienen que además comprarse de su bolsillo, por supuesto, el kit de supervivencia de las 72 horas. Yo calculo, vamos, no lo sé, Manuel, pero tendríamos que plantearnos, por ejemplo, que si hay que organizar unos 500 millones de kits de supervivencia para la Unión Europea, número de población más o menos, pues son 500 millones de transistores, o al menos vamos a contar que sean 3, 4 personas por familia. Bueno, dejémoslo en más de 100 millones de transistores. Oye, es un negocio. Yo no sé cómo nos ponemos un kiosco y nos ponemos a vender transistores y navajas suizas, no sé. Sí. Y bolsitas de plástico para la documentación. No sé, yo creo que esto empieza a ser claramente... Oye, yo creo, y lo llevo diciendo muchas veces en otros espacios con el amigo Villarroya y demás, que yo veo un homenaje a Gila, que Gila se hubiera quedado corto. Gila se hubiera quedado corto. Gila llega a ver... Esto le hubiera parecido una exageración. Gila llega a ver a la comisaria de no sé, de igualdad o de no sé qué mandangas haciendo ese gag cómico. Yo hubiera dicho, bueno, es que yo ya me retiro, porque claro, vamos, lo de Gila es el enemigo, van a atacar, a ver, es que es muy pronto, es que no pueden venir, que a las 7 estamos todos acostados. Vamos, es que es alucinante, No, es decir, esta es la parte grave del asunto. Claro, que te puedes reír y nos reímos porque es que para reírse, sinceramente. Parte jocosa, pero trágica, pero muy trágica. Pero, efectivamente, es decir, aquí, hombre, aquí se ha hecho una analogía, que es Unión Europea igual Europa. Tú tienes que ser un patriota europeo, por lo tanto tienes que ser un defensor a ultranza de la Unión Europea y la Unión Europea te dice que estamos en peligro porque en cualquier momento
Putin le sienta mal un chupito de vodka y va a avanzar sobre toda Europa. Y para evitarlo, lo que vamos a hacer es un plan del cual se van a aprovechar los grandes oligopolios industriales y financieros y mediáticos de Europa y norteamericanos, porque claro, hay que comprarles al final el 60 y tantos % del material, hay que comprarse a los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues para eso pues te vamos a rebajar el sueldo los días de vacaciones, vamos a recortar en sanidad y en educación, te vamos a subir los impuestos, etcétera, 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 etcétera. Este es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Es decir, Bruselas se ha convertido en la sede del crimen organizado. Totalmente. Y, bueno, pues es decir, ahora nos querrán convencer que para ser buenos patriotas, pues por tierra, mar y aire, pues tendremos que servir a una bandera que no hemos jurado, dirigido por unos señores que no hemos elegido, sobre unas amenazas que no existen, para servir a los intereses de unos tipos muy siniestros. Esta es la puñetera realidad de un asunto tan jocoso y que además nos indica graves síntomas de delirios cognitivos en toda esta gente. Es decir, que es un problema, claro, es un problema y es un problema además como lo siguen todos. Claro, no me extraña que el ministro de Exteriores de Hungría pensara que esto era una broma. Es decir, cualquiera que le eche 5 minutos a reflexionar, esto no puede ser serio, es una broma, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues en esas estamos. Lo que pasa es que ahora mismo es solo un circo, ¿no? Y claro, pues nos lo tomamos un poco de esa forma, ¿no? Pero la secuencia puede ser muy fastidiosa. Mira, primero, si hacemos un poco de historia de lo que han sido estos últimos tiempos. Primero fueron los rumores. Empiezan a decir, no, parece ser que podría ser que Putin en un momento determinado, cuando acabe la guerra de Ucrania, lance un ataque sobre algún país de la OTAN. Lo decía alguien por ahí, lo escribía otro en algún periódico, claramente británico, es decir, los planes para invadir Europa, ¿no? Claro, a esto, junto a 3 años de mentiras, de rusofobia y demás, pues nos han convencido de que el enemigo por ejemplo, en España no es que sea Marruecos, que es un potencial enemigo, o que sean mesnadas de posibles delincuentes, narcotraficantes, o más que puedan entrar en territorio europeo, terroristas islámicos, etcétera. Cosas que vemos de forma contrastable en los medios de comunicación oficiales, que ocurren, del tipo con el cuchillo, atacando a personas inocentes en la calle. Es decir, cosas que pasan, pues parece que nada de esto es la amenaza. La amenaza son las divisiones de Putin, ¿no? Entonces, bueno, pues de los rumores se pasa a una vez que ya tenemos esa atmósfera sobre la cuestión de la invasión rusa, y entonces, bueno, pues ya empiezan los tertulianos habituales, dejan de hablar de chismes y de putillas, y se dedican a hablar, se convierte todo en analistas internacionales y geoestrategas de primer nivel, y nos comienzan a hablar sobre mapas y flechas y demás de cómo va a ser la invasión rusa. Por supuesto, los telediarios nos repiten continuamente esa posibilidad, y nos sacan a la señora eurodiputada, de la comisión, y nos sacan a la señora von der Leyen, y nos sacan al otro, a la señora Kallas, que la sacan a pasear con el collarín del perro, es decir, para que ladre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así se va fabricando un relato meticuloso, en un ambiente de peligro, con la misma desfachatez con la que años antes nos habían implantado el terror por el bichito. Con la misma desfachatez, con la misma caradura. Sí.
con la misma caradura que nos decían que había un toque de queda y que a las 8 de la noche todo el mundo en casa, porque al parecer el bichito se iría a las 8:05. Y que si en Navidad abrazabas al abuelo, lo matabas y eras un asesino. Vamos, eso vamos. Pero siempre que fueran más de 5. Sí. Si el Porque abuelo si las... estaba en una mesa donde eran menos de 5, entonces no lo matabas. No, Es decir, esto eran las típicas cosas, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues el miedo se filtra en la vida cotidiana, acabamos aceptando lo que de otra forma sería inaceptable. Los políticos, bueno, pues salen continuamente por televisión con su jerga habitual, para decirnos que Europa está en peligro, que es necesario hacer estos sacrificios, que no nos gusta, pero que la libertad y la democracia es lo primero, y que por lo tanto hay que gastárselo todo en armas. Para eso nos subirán los impuestos, harán los recortes necesarios, aumentará la deuda, etcétera, etcétera. Y se censurarán a las opiniones discrepantes, a los disidentes. Pues claro, están trabajando para el enemigo. Aquí, si tú no estás con este relato, es que entonces estás trabajando para el Kremlin. Exacto. Esto es lo que te vienen a decir. Y así pasan los días, y un día de estos, sin que nos demos cuentas, llegará la orden de movilización. ¿Tú esto lo ves? Y entonces será tarde. No lo veo. No lo veo en el sentido de que vaya a haber una guerra real. No, digo la orden. Pero ¿quién te dice que la orden nos llega para decir que volvemos al servicio militar obligatorio? O que todo el mundo, igual que tiene que tener un kit de supervivencia, tiene que realizar un mes de entrenamiento militar. O 2 meses. O cosas por el estilo. No porque ello vaya a ser eficaz, sino porque aumenta la sensación de miedo. Aumenta la tensión. Aumenta la tensión. E igual que te metían en casa y te confinaban, igual que te decían que no podías salir de aquí o de allá, es decir, cuando decían que no podías salir del municipio, porque al parecer el bichito estaba al otro lado del municipio, es decir, más allá del término municipal. Con lo cual, si no salías del municipio, estabas a salvo. Es decir, no sé, estas cosas que ya hemos vivido y que de alguna forma nos pueden volver a intentar revivir para mantener esa misma situación. ¿De qué? De sumisión absoluta al poder, de control social, para que aceptemos que nos roben el dinero para sus exclusivos intereses. Muy sencillo. Vamos a ver. Decía antes, hay que hacerse las preguntas adecuadas. Ahora vamos también a los hechos. ¿Hay alguna constancia, indicio contrastable, algo a lo que poder agarrarse para decir va a haber, es posible una guerra inminente? Pues como dice, y vuelvo a repetir, el ministro de Exteriores húngaro, solo se prepara para la guerra aquel que va a hacerla, aquel que está dispuesto a lanzarla. Cuando nos dicen que toda Europa se tiene que preparar para la guerra, cuando hay que decirle a la población que acumule alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, en su casa, cuando nos vamos a gastar lo que no se tiene en armas, es porque a lo mejor alguien está buscando la guerra. ¿Y por qué tenemos que pensar que es el otro cuando todo esto se está haciendo aquí? Claro. ¿Quién está buscando la guerra? Es más, el otro a lo mejor, no lo sé, alguien ha pensado en utilizar la diplomacia y a lo mejor preguntarle al otro si está molesto porque la OTAN se haya ido expandiéndose hasta sus fronteras. Si a lo mejor está molesto porque se hacen constantemente maniobras militares en sus fronteras. Si a lo mejor está molesto porque se han instalado sistemas misilísticos en Polonia y Rumanía apuntando a Rusia. A lo mejor está molesto por todos los insultos, acciones racistas y de rusofobia
que ha habido en los últimos 3 años. No sé, igual están molestos. A lo mejor están molestos por la chulería propia de macarras y chuloputas que tienen algunos de los políticos europeos respecto a los rusos. Igual están molestos, no sé, igual alguien debería preguntar. Si aquí hubiera en la Unión Europea alguien que se dedicara al tema de la diplomacia y no fuera la señora Kallas, pues a lo mejor igual tenía que preguntar, ¿no? Y preguntarle al señor Lavrov, oye, pero ¿por qué estáis tan enfadados? No sé, decir, no sé, algo. O es que a lo mejor resulta que el problema no es que estén molestos allí en el este, sino que hay intereses aquí en el oeste que justifican todo esto. Claro. Pues esto es, amigo mío. Es que no hay más que ver, por ejemplo, a Macron. Macron está desatado, ¿eh? Está Sí, desatado, sí. Macron. No, es decir, todos estos tipos están en un estado de auténtico delirio, ¿eh? Es decir, no sé, unos lo tachan como delirio cognitivo, otros como deterioro mental, es decir, pero es evidente que no se está actuando de una forma racional. Cuando los que tienen la responsabilidad de dirigir no actúan de una forma racional, puede ser por razones, evidentemente puede ser que estén bebidos o consuman algunas sustancias y les haga tener esos comportamientos. Pero lo más normal, sobre todo cuando ya son muchos y no actúan de una forma racional, es porque nos están mintiendo, es porque están ocultando la realidad. Si no, te lo dirían. Si tuvieran evidencias creíbles, si tuvieran informes contrastables de que de verdad hay una amenaza, lo expondrían. Pero si además tal amenaza existiera, no pueden estar diciendo un día sí, el otro también, que Rusia está perdiendo la guerra, los burros, las palas y los chistes de mano. Entonces, es decir, algo no cuadra, y no cuadra porque simplemente te están mintiendo. Porque para eso son el imperio de las mentiras. Y ahora ya vamos a la primera pregunta. ¿Es la Unión Europea parte del imperio de las mentiras? Sí, pues ya está. No hace falta que usted sepa más. No compre ningún kit. No haga el imbécil, no se gaste el dinero. Gásteselo en cualquier otra cosa. Vaya al fútbol. Yo qué sé, lo que le dé la gana. Es decir, no se gaste el dinero en esto. Claro. Es una estafa que además, en caso de que ocurriera algo de verdad, no sirve para nada. No, claro. Entonces, Es que es sangrante y tú ves cómo está el tema de las provocaciones, porque claro, aquí puede pasar también que, claro, Rusia ya sabemos que no tiene planificado invadir Europa, llegar hasta Lisboa, pero puede pasar que haya provocaciones por parte de la claro, OTAN. no, hombre, a ver, esto es una treta muy antigua, ¿no? Que son las profecías autocumplidas. Claro. Claro, es decir, yo, por ejemplo, puedo decir, voy a ir a tu casa y ya verás como al final me das un tortazo. Claro, voy, empiezo a meterme con todo tuyo y demás, y al final, si te encansino y te tiro de la chaqueta y de la corbata, ¿no? Y al final me das un tortazo. Y claro, luego diré yo, ve, que decía yo que me iba a dar un tortazo. Por eso las profecías Claro. autocumplidas. Es decir, Ojo, cosas pueden pasar. Ahora bien, también hay que entender dos aspectos. Uno, esto los rusos lo saben. Y dos, realmente, en el fondo de todo, aquí lo que ocurre es que, sobre todo tras la puesta en peligro del vínculo transatlántico, la situación de la Unión Europea es muy mala. Muy mala. Mira, ayer te recibía una información. Se están fugando anualmente de Europa 300.000 millones de euros en capitales. casi nada. Casi nada, ¿eh? Fíjate. Nada. Casi todo lo que piensa conseguir Estados Unidos con toda la explotación de los recursos naturales ucranianos lo pierde en un año la Unión Europea. Cuando el plan de Estados Unidos de ese acuerdo que hace con Zelensky es para recuperarlo en muchos años. Muchos años. Es decir, bueno, pues aquí eso lo pierde la Unión Europea en fuga de capitales en un año.
¿Qué significa esto? Que se están yendo los capitales, se están yendo las industrias y se acabarán yendo los cerebros. Y eso desfonda a la Unión Europea. La lleva al camino del desastre. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues ante eso, implantar un sistema cuasi totalitario en el cual no se admita la disidencia, no se admita la crítica, no se admita cualquier postura discordante, a base de censura y represión, mientras seguimos esquilmando y expurgando lo poco que quede. Que al final, ¿qué es? Pues el poco dinero. Tú fíjate en el tema de los ahorros, ¿no? Es decir, cuando esta gente habla, porque todo va concatenado. Es que, claro, Sí. nos entretenemos con el kit porque da mucha gracia, porque es una cosa de bochorno, de vergüenza ajena. Pero han aprobado otra cosa para meter mano a los ahorros, ¿eh? Claro, y entonces nos dicen que claro, es decir, el ahorro no puede estar ocioso. ¿Qué significa esto? Que quieren disponer de tus ahorros para financiar los planes de la Unión Europea. Es decir, no es que te los vayan a quitar, en el fondo sí, porque claro, ya no los tienes disponibles, ¿no? Pero teóricamente siguen siendo tuyos. Pero mira, el 25% de tus ahorros van a invertirse en una serie de consorcios empresariales que lo necesitamos por, no sé, la agenda verde, la transformación digital. O economía de guerra. Claro, el plan de rearme, economía de guerra. O sea, es eso. Al final es disponer de tu dinero, de tus ahorros. Y robarte. Claro, o, por ejemplo, el asunto del euro digital, que también sabéis que ha habido recientemente la cumbre del euro, sí, donde se hablaba de esto. La intención ya era que lo querían poner en marcha en el próximo mes de octubre. Al final, la oposición de algunos países hace que vayan a iniciar una tercera fase y se irá poniendo un poco más adelante. Pero ojo, la decisión está tomada. Esta gente va a ir al euro digital. Y yo lo siento mucho y a lo mejor algunos se me cabrea, pero esto en parte es culpa nuestra. Es culpa nuestra pues porque la gente se hace muy comodona y no se da cuenta de las implicaciones que tienen las cosas. Cuando vamos con un teléfono o un reloj a pagar un café en el bar, estamos ayudando a que se imponga el euro digital. Es así. Y el euro digital no es un simple sistema de pago. Para eso ya tenemos las tarjetas de crédito, los relojes, los teléfonos y cualquier cacharrillo, ¿no? No. El euro digital va mucho más allá. El euro digital es el control absoluto de lo que gastas, en qué lo gastas, dónde lo gastas, cuándo lo gastas y cómo lo gastas. ¿Y con quién? Bueno, pues, es decir, es el control absoluto. Saber con quién te relacionas. Claro. Y alguien dirá, hombre, claro, eso le interesa fundamentalmente a Hacienda. Sí, a Hacienda le interesa, claro, pero no solo a Hacienda. Claro, es decir, si por ejemplo tú eres alguien que tienes la costumbre y ellos lo detectan de que todos los días cuando sales del trabajo te tomas un par de cañas, pues a lo mejor la compañía de seguros de coches te dice que la próxima vez que no te renueva el seguro. Sí. Porque igual sales del curro dando, aunque sea muy poquito. Si comes mucha carne, pues a lo mejor la compañía de sanidad privada que tienes decide recibirte la póliza, porque al final vas a padecer de gota y no sé qué otra cosa más y no lo voy a pagar. Sí. Por ejemplo. O más grave todavía, que te asignen, por ejemplo, una huella de carbono y que tú, pues como te gusta viajar y te gusta moverte y subirte a la sierra y bajarte a la playa y no sé qué, utilizas el coche más de la cuenta y superas tu huella de carbono. Y entonces te pueden penalizar diciendo que como has superado la huella de carbono, te vamos a retirar un 3% de tus ahorros como penalización por ser un insolidario y estar acabando con el planeta. Exacto. Porque aparte de agente de Putin encima y de negacionista encima, estás destruyendo el planeta. Es que, claro, vamos. Eres un malvado, pero claro, como para no quitarte los ahorros, vamos. Sí. Claro, pero usted que se ha creído. Claro, la gente no se da cuenta de esto.
Es decir, no nos damos cuenta de lo que significa esto. No nos damos cuenta que el efectivo, el dinero en efectivo, es una garantía de libertad. De que tú te vas a gastar el dinero donde quieras, en lo que quieras, como quieras, sin dar cuentas a nadie, sin que te vigilen. Algo que es tuyo, Claro, además. y además es tu dinero. Es tuyo, sí, sí. Y poco a poco te van a ir obligando a eso. Te van a ir obligando porque lo estamos utilizando. Porque al banco donde tenemos nuestros ahorros cada vez tiene menos oficinas abiertas. Van retirando cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres un cajero automático si ya no vas a sacar efectivo? Claro. Claro, es decir, entonces, bien, pues todo esto son, es una cadena que nos están poniendo al cuello. Son eslabones de esa cadena. Cada cosita esta es un eslabón de la cadena, con lo cual nos están aprisionando. Y, bueno, pues como la rana esa, que la tienen en la cazuela y que poco a poco va subiendo la temperatura, la pobre rana no se entera, pero la están cociendo. Y eso nos está pasando a nosotros. Sí, sí. Eso nos está pasando a nosotros. Por eso, es decir, de verdad, por aquí tenía, porque he leído un artículo hoy de un filósofo italiano, Constanzo, lo digo el nombre para no equivocarme, Vincenzo Costa. Y él, y lo traigo para que no se vea siempre, yo qué sé, porque somos lo mismo, lo que decimos las mismas cosas, ¿no? Sino que hay gente por ahí, este es profesor de filosofía en la Universidad Vita Salute en San Rafael, en Italia. Oye, que este señor dice claramente que ahora es solo un circo, pero esta pandilla con trastornos cognitivos todavía puede hacernos mucho daño. Los europeos solo tienen una opción: o se deshacen de este circo con sus payasos, bailarines y enanos, o se enfrenta a un desastre. O acabamos en jaulas. Sí, Claro. sí. Entonces, la única propuesta política que se debe considerar es salir de la Unión Europea para salvar a Europa. Es necesaria una fuerza política que tenga como único objetivo esto, nada más. No hay derecha ni izquierda, porque es una guerra de liberación nacional, a través de la cual las personas retoman el control de su destino. Ya después se discutirá cada uno sus políticas, si alguien quiere, pero ahora la urgencia histórica es salir de la Unión Europea. Lo dice lógicamente a sus lectores italianos, aquí lo repetimos para los que nos escuchan en español, ¿no? Sí, sí. Y recordar, yo creo, también a los que en teoría deberían ejecutar todas estas órdenes, ¿no? Como son los hombres de los cuerpos y mujeres de los cuerpos armados, que se deben a un juramento. Ellos no han jurado la bandera de la Unión Europea, que yo sepa. Han jurado lealtad a España, a su pueblo al menos, al pueblo español, no al Estado, ¿eh? Digo yo, no sé. Es que... Y además, cuando se jura por la patria, se jura por los antepasados, por los que cayeron, los que murieron, porque los que estuvieron antes. Se jura por los que estamos aquí y se jura por el futuro, por los que vendrán. No tenemos ningún derecho, y menos el personal uniformado, a disponer del futuro de las generaciones, de las futuras generaciones. No tenemos ningún derecho. O sea, meter a España, como meter a cualquier otro país de la Unión Europea, en una guerra, a defender los intereses de una organización criminal instalada en Bruselas, es inconsentible y un acto de traición. Además, cuya existencia es la negación de la patria, ¿eh? Absolutamente. Claro. Vale, Absolutamente. es que... Mira, la Unión Europea, es decir, los países de la Unión Europea llevan desde hace mucho tiempo a efecto una cosa que era típica de la época de los césares tiranos y degenerados, que es la damnatio memoriae, borrar la memoria. Algunos borran la memoria pues destruyendo monumentos o placas o cosas así. Exacto. Bueno, eso es lo que indica es la indignidad y zafiedad. La cobardía. Sí. Y la cobardía del tipo, ¿no? Es decir, bueno, no indica nada más. Pero la memoria, sobre todo, se borra cuando se elimina de la educación y se elimina de los medios de comunicación.
y se elimina del recuerdo, de los rituales, de las celebraciones, de la solemnidad de las cosas, cuando se hacen que se pierdan las tradiciones, cuando se olvidan fechas señaladas. Todo eso es la damnatio memoriae, no solo el tirar una estatua o el quitar una placa. Y eso la Unión Europea lo lleva haciendo hace mucho tiempo, porque solo sirve una ideología, un relato globalista en el que ellos ven, para ellos el ser humano es una especie de animal con la mente en blanco, a la cual Y, se la y desarraigado. claro, en blanco, a la cual se le llena con lo que ellos quieren, para que simplemente sea un sistema digestivo que consume, y unos brazos que producen para ellos. En el fondo, y hay un libro de Diego Fusaro muy bueno sobre Marx y la esclavitud, en el fondo, la situación ahora mismo del ciudadano europeo, digo en el fondo, en la esencia filosófica, es muy parecida a la del esclavo. Muy parecida a la del esclavo. Es decir, a veces incluso hasta casi peor, porque al menos el dueño del esclavo se tenía que preocupar de que no se le muriera, porque era un patrimonio. Sí, bueno, Claro, sí. un esclavo costaba dinero, era un patrimonio. Tenía que Y preocuparse que no luego, se muriera. es un esclavo sin conciencia de clase, ¿eh? Que eso Claro, también. y ahora tenemos un esclavo que encima, si se muere el dueño, da igual. Si hay muchos más esclavos en la puerta. Sí, sí, es terrible. Es terrible. Pues querido Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos puesto por haber puesto los puntos sobre las íes sobre esta cuestión que esta semana ha dado vueltas, que es la del kit famoso, ¿no? De protección. Y nada, pedir a nuestra audiencia. Sí, pues sobre todo, claro, sobre todo reflexionar que el kit famoso es lo que hay detrás. Es decir, es Claro, que esto es lo importante, lo que hay claro, detrás. claro. Lo que hay detrás es muy siniestro y aboca a un conflicto geopolítico en Europa, aboca a graves desestructuraciones sociales en Europa, aboca a un conflicto interno en Europa. Es decir, Sí, sí. esto no es ninguna tontería. Y claro que tiene una lectura geopolítica y una lectura geoeconómica. Es decir, todo esto, la gente, los que nos escuchan y demás, pues bueno, quizás estén más acostumbrados, ¿no? Pero el que nos ve en este canal y en otros tiene una grave responsabilidad, que es transmitirle a su entorno Exacto. esto. Porque evidentemente nosotros no llegamos a todo el mundo. Cada vez sí, cada vez nuestros canales van llegando a más gente, pero no llegamos a todo el mundo. Es responsabilidad de los que nos ven poder transmitir esto a sus amigos, a sus compañeros, familiares, vecinos, a quien sea. Sea porque se lo digan de viva voz o sea simplemente porque le den reenviar a nuestros Claro. programas. Es decir, aunque solo sea eso, porque es una grave responsabilidad. Ya Porque están esto, haciendo un servicio. Sí, sí. claro, porque si no vamos muy mal. Así es, pues ya lo saben, señoras y señores, no se gasten dinero en el kit. No, no, Eh, pero ni un duro, ahórrenlo ni debajo, un euro. pónganlo debajo de la almohada, váyanse a cenar con su mujer, con su marido, con sus hijos, disfruten y no se dejen amedrentar por una panda de indeseables. Este sería porque y estemos preparados para el resto de noticias que nos querrán hacer llegar pues para amedrentar, ¿no? Entonces hay que estar alerta para que no nos den gato por liebre, ¿verdad, Juan Antonio? Eso Exactamente. es lo que no queda otra cosa. Eso es Pues seguro. Juan Antonio, Hacerse las preguntas adecuadas, ¿eh? sí, Simplemente. exactamente. Y sobre todo hacerse las preguntas adecuadas, bueno, tenemos la suerte y el privilegio de tener a don Juan Antonio para ayudarnos con sus finos análisis sobre la cuestión, pero no dejen de estar alerta, que no les den gato por liebre porque no vale la pena. No vale la pena y la vida es corta y hay que pensar en los que vendrán, ¿no? Y en qué país les vamos a dejar y qué vamos a hacer, ¿no? Porque claro,
estamos todos de una forma u otra. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y eso, Exactamente. y Exacto. eso está clarísimo. Por lo tanto, como mínimo, desde aquí, modestamente, intentamos llegar a donde llegamos. Y para poder hacerlo, contamos con su ayuda, contamos con, si les gusta el programa, le den al me gusta, que ayuda a combatir la censura en estos medios, se suscriban y si quieren y pueden, pueden hacer llegar un pequeño donativo vía Bizum o vía PayPal. Está todo descrito en la descripción del programa y esto nos ayuda a poder contar con los recursos para seguir con nuestra labor y sortear la censura, porque cada vez va a ser mayor, ¿verdad, Juan Sí, sí, Antonio? sin duda, Esto sin duda. es así. Querido Juan Antonio, gracias por haber venido a Por Tierra, Mar y Aire, tu espacio. Y nada, hasta la semana próxima, Hasta la Dios próxima. mediante. Muy ¿eh? bien, un saludo a todos entonces. Hasta Y a luego. ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado por el espacio geopolítico del Mundo por Montera, Por Tierra, Mar y Aire, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.